Uno cree haber visto todo el horror que cometieron los nazis, pero sin embargo con películas como Dos vidas, uno se acerca a un nuevo aspecto como es el caso de los Lebensborn, esos niños que secuestraban los nazis para crear esa raza aria perfecta que pretendían. ¿Cómo surgió esta película y qué motivación les llevó a hacerla? Well, the idea La idea really came just from a friend who's a vino a producer través de un who read the amigo que es un story. productor que The había story is leído la based, completely historia. based on La historia historical está facts. basada But he knew an sobre author, eventos Henry reales. Whittle, who had written a novel, Él conocía and she una combined autora que había the work escrito of una the novela Stalin, the 11 Born Identities, with the que unsolved ella murders in Bergen and combinó Westerwald. la idea de la Stasi I was con totally las fascinated by the identidades story. So I met the author robadas like 2 weeks con later, un and then we started accidente working on the movie script. de un espía. Y conocí 2 semanas después a la autora y empezamos a colaborar con el guión. La película está basada en una novela, pero sin embargo, usted a la hora de hacer el guión marcó claras diferencias con esa novela. Yeah, the movie is very, very different because La there's película not es one muy scene in the movie diferente. that you No find hay in the ni una novel. escena en la película que The esté en la novel tells novela. more the La story novela before, cuenta más like la historia de the antes, character of Liv Ullmann, the o sea, el German personaje Witch de woman Liz who Ullmann, was in love with a la German soldier, mujer how they met in the Second que World War, how they conocía a got un together, how she soldado lost her alemán, child cómo because the hicieron Germans invaded convivencia, Germany, cómo how she tuvo went there after the war, el niño y to find it después and she didn't fue a find it. All of buscar this al in the niño. novel, Todo eso está en and la it all novela, was la in our historia first draft of the de la script. abuela, la madre. But then we Y estuvo en decided nuestro to put primer borrador, the pero luego spy decidimos meter el in elemento the middle of the film. del espía, A very ambiguous, un, contradictory character. un personaje And once we had ambiguo, decided for this, contradictorio, we changed a y lot. una vez que We habíamos put in the decidido script meter the este law cases personaje, in which the ya Levenson metimos children get también moved to el Germany, juicio because that's de the los story niños in that which is Leverson not in the contra novel. el And we gobierno invented this noruego, whole family que that no the está en la spy lived novela. for herself, Luego inventamos esta which is also familia not in donde the novel. vivía But the la spirit espía, and the main que tampoco está en la message novela. is the same. Pero el espíritu y el mensaje es lo mismo. La película nos cuesta empatizar con el personaje protagonista, puesto que lo vemos empezar la película disfrazándose y cometiendo algo que creemos que no es del todo legal. ¿Cómo fue esa construcción de personajes? Yes, that was a crucial point. Sí, eso fue un momento Because crucial, we wanted to have this ambiguous porque queríamos character, tener the este good and personaje bad, victim and ambiguo perpetrator at the same time. que We wanted es to have víctima both y la character, perpetradora al and we mismo knew tiempo. that the identification Y process sabíamos que for el the proceso de audience is much more identificación complicated. para el But I espectador think that sería this is más what makes this complicado, film so special. pero creo que eso es lo In a que more hace tan conventional film, especial. you would have her En una husband to be película the más character, convencional, person with easy to el like, marido good. hubiera sido That this el person personaje discovers central, that fácil his wife has de a caer problem, bien, you know. But putting the pero, wife pero a as the poner main la character, mujer como la we as the audience carácter have principal, always to ask personaje the question, principal, do I al like her, don't I espectador, like her? tenemos What que would I have done preguntarnos, if I was in this me situation? gusta, no me gusta, qué hubiera hecho It yo became en more and esta more important for situación? me to make a film Y era where más, we era muy question importante our para wrong mí tendency to always question, hacer, dudar de, o sea, cuestionar nuestra tendencia de juzgar a las personas. Creo que al final de la película tenemos una comprensión de ella, y aunque se ha hecho muchas cosas equivocadas, no sentimos que tenemos derecho a juzgarla. Y mucha de la violencia que vemos en la película está basado en juicios de ese tipo. Nosotros pensamos, nosotros somos los buenos, ellos somos los malos, y lo que nosotros sabemos es lo correcto. La película es un thriller, al principio estamos perdidos, no entendemos nada y sin embargo poco a poco las piezas del puzzle se van colocando. Supongo que lo más difícil a la hora de construir el guión que me hablaba antes fue de cómo dosificar esas piezas para que el espectador no sepa el final antes de tiempo, que en este caso no pasa así. Sí, esto era muy complicado y de hecho cuando estamos haciendo montaje nos preguntamos mucho, estamos dando demasiada información demasiado pronto. Hicimos una pase de prueba y preguntamos a los espectadores ¿cuándo has entendido esto? ¿Cuándo has descubierto lo otro? Si en la primera parte, la segunda parte. Y luego preguntamos también, ¿crees que dimos demasiada información demasiado pronto? Luego vimos que
La gente daba respuestas completamente variadas, diferentes. Algunos decían, yo me enteré enseguida, otros decían, yo no me enteré hasta el final, pero todos estaban contentos. Ahora cada persona hace su propio viaje a través de esta historia. Y tardamos bastante tiempo para fijar esto. Es una cosa muy importante para mí, el proceso, cuando lo estás viendo, siempre se estás pensando, ahora sé lo que pasa, media hora después, no, espera, es diferente lo que pensé. Entonces es un proceso interesante en tu propia mente que te cuestionas tu propio juicio y es divertido. El guión de la película muchas veces no tiene paralelismos y nos recuerda a las novelas de John le Carré, a esas novelas negras también que tanta tradición hay en el norte de Europa, como países como Suecia, como Noruega. ¿Qué bebe el guión de la película de esas novelas de John le Carré, de esas novelas negras y policíacas? Eso es pura casualidad. Nunca he leído nada de John le Carré y he visto solo una película basada en su y nunca leo novelas negras. Quizás lo aproximamos por tantos años que estuvimos trabajando. Supongo que en la construcción del guión sí se documentó e investigó, especialmente todo lo relacionado con las Lesbos, pero también con la Stasi, por ejemplo. ¿Cómo fue esa labor de investigación? La investigación en Noruega se había hecho por la autora porque había vivido en Noruega durante muchos años, había hecho entrevistas. Yo intenté buscar a estos niños en Alemania y estos niños que se habían criado en esos orfanatos, como en la realidad. Y intenté contactar a espías Stasi. O sea, necesité más tiempo para encontrar a estos espías con ganas de hablar. Y las entrevistas con los niños Lebestorn eran muy conmovedoras porque ellos intentaban contactar con sus madres, estaban prohibidas de hacerlo. Por ejemplo, uno encontró a su madre, pero la madre no quería tener contacto con él. Algunas madres pasaron por tantas tragedias después de la guerra, porque estaban marginados de la sociedad, que luego no querían tener contacto con nada de esto, ni siquiera con sus hijos. Hay otras historias también. Y de alguna forma intentamos integrar esta información, digamos, entre líneas para que tuvieras la sensación de cómo era. Hablábamos de personajes y hay casi un elemento que también se convierte en un personaje, que es el color, el tratamiento artístico que le ha dado a la película. ¿Por qué decidió darle ese tono de color a la película? Me alegro que lo hayas dicho. Yo estoy obsesionado con monocromático. Yo intento solo tener 2 o 3 colores y no cualquier cosa. Intentamos reducir los colores. Normalmente una persona en el bosque está en el bosque, pues que llevará unas prendas verdes o marrones. Pero cuando estaba filmando, había visto que habían colocado un poco rojo por aquí, azul por aquí, y yo dije, ¿qué estáis haciendo? Dice, cállate, que esto va a quedar mucho mejor. Y tenían razón. Me alegro haberles escuchado. Entonces hay el monocromático, pero luego hay pinceladas de color. Y en los flashbacks lo rodamos con Super 8. Y intentamos tener los colores del Super 8, los colores de los años 70, para tener la sensación de esa época. Fue todo un acierto y el resultado es espléndido. Por último, me gustaría que le recomendase al público español la película Dos vidas. ¿Qué se van a encontrar cuando vayan al cine y cómo se la recomendaría? Creo que van a encontrar una película muy conmovedora, una historia muy interesante que les va a tener mantenidos
alertas durante toda la película porque quieren descubrir que aquí hay un secreto, quieran descubrir cuál es el secreto. Creo que también es una película sobre las consecuencias de los sistemas políticos que esposan la violencia, de cómo tienen consecuencias generaciones después. Y creo que España tiene su propia historia con dictadura que luego tiene consecuencias para generaciones después. Por tanto, habrá una conexión personal, no solamente algo aislado con los alemanes.